y cuando yo vomito, la serpiente cae al suelo, alrededor de este tamaño. Eso fue insólito para todos nosotros, para la congregación entera, porque al vomitar la serpiente, literal, la paz llegó a mí, el tormento se fue y todo me cambió la mirada, me cambió, o sea, Jesús me devolvió la vida que ya no tenía. Hey mi gente, bendiciones, ¿cómo están? Soy su amiga Pamela Ten. Una vez más, bienvenido a uno de los segmentos favoritos tuyo y mío, que es Testimonios de Vida de la pastora Sondri Ramírez. En este programa nuestro enfoque es exaltar a nuestro Señor Jesucristo a través de los testimonios y las vivencias de cada uno de nuestros hermanos que toma la decisión de aceptar la invitación de venir aquí a testificar lo que Dios ha hecho en su vida. También le he dicho que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y qué poderoso es tú, en medio de tu desierto, en medio de tu proceso, en medio de las fortalezas mentales, escuchar a otros hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y aumentar tu fe con lo que tú escuchas. Así que el día de hoy tengo una pareja de esposos y son unos pastores que Dios los usa bien lindo. Ellos residen en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, y son los pastores Walder y Ninfa Cardona. Bienvenidos. Gracias. Amén, gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, toda la audiencia a través de las distintas redes sociales. Y esperamos que esto sea para glorificar el nombre de Jesús e impactar la vida de muchos, que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Y qué bonito tenerlo aquí en el programa. Ustedes tienen un testimonio muy bonito. Yo estoy ansiosa por escuchar cómo Dios ha tratado con su vida y cómo Dios lo ha llevado hasta donde ellos están el día de hoy. Así que por favor cuéntenos su historia, cómo ustedes se conocieron. Primero es una bendición estar aquí, bendecimos el nombre de Dios por el privilegio. Nos conocimos de una forma muy bonita, rara a la misma vez, porque nos conocimos por medio de un primo y por teléfono. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo duró esa relación por teléfono? Yo creo que alrededor de unos 6 meses. Bonito. Empezamos a hablar y a entablar una conversación, una relación, y todo se fue dando a medida de que íbamos hablando, nos íbamos conociendo más y pues el amor iba creciendo más. ¡Qué bonito! Sí. Me comentaste que tuviste que irte de tu casa. ¿Por qué? Por muchas situaciones difíciles que uno tiene en su país. Y también fue una de las razones porque también estábamos en una relación. Yo vengo de una niñez difícil, complicada, con muchos problemas, con muchas situaciones. Entonces, muchas de las veces queremos salir de ese lugar buscando algo diferente o llenar un vacío o sanar algo que uno tiene en el corazón. Sí, correcto. Antes de conocer a tu esposo, me comentaste de que en tu familia había muchas divisiones, sí, y tu padre era dueño de mucha tierra, sí, y por dicha razón se buscó muchos enemigos. Por favor, háblame un poco de eso y háblame sobre la brujería que te cayó. Nosotros venimos de una pobreza. Mi papá tenía mucho terreno y él, en su buen corazón, a pesar de ciertas cosas, le daba donde vivir a las personas. Entonces, cuando ya era el tiempo de que esas personas se fueran, a la gente no le gustaba irse. Entonces empezaba una enemistad entre ellos y mucha división, muchos problemas, muchos pleitos. Entonces a mi papá, una familia en específica, del rencor de ver que los estaban sacando, vienen y le hacen una brujería de muerte a mi papá. Pero el problema fue que no le cayó a él, me cayó a mí, teniendo yo alrededor que
14 años y algo. Entonces, la brujería me cae a mí. Es un tiempo muy difícil, muy complicado, especialmente para mi mamá, para mis hermanos, de verme en una situación no agradable, porque cuando el enemigo se mete, es muy difícil, es tormentoso. Yo creo que yo describo mi vida como María Magdalena. Realmente me veía así en un tiempo por todo lo que yo pasé con la brujería de muerte. Sí, me comentabas también que ustedes eran bien pobrecitos. Sí, éramos, quizá no por falta de recursos, sino por falta de sabiduría, porque realmente mi papá era un hombre bendecido por Dios, pero realmente cuando hay ciertas situaciones, atracciones del mundo, vicios del mundo, no hay una buena mentalidad de pensar cómo tener una familia mejor, porque claro, si no está Dios, está Satanás reinando en una familia y dividiendo constantemente. Entonces, a raíz de todo eso, mi papá pues no podía pensar, porque realmente él tenía un vicio muy profundo, entonces no podía tenernos una vida cómoda. Mi mamá era la que se esforzaba muchísimo, trabajaba, mis hermanos trabajaban para también darnos de comer. Wow. Sí. Cuando yo recuerdo una noche donde mi prima estaba muy enferma, llegó un primo mío que era el novio de ella. Yo era familia de mi prima enferma por parte del papá. Entonces el primo era el novio de ella, pero era ya por parte de la mamá, diferente. Entonces ellos tenían esa relación y mi tía alquilaba el teléfono. En aquel entonces no todos tenían un teléfono, entonces lo alquilaba. Y él me dijo, mira, podemos ir a llamar a mi novia, que está grave porque ella se había inyectado veneno para matarse. Ay, Dios mío. Entonces ella estaba muy mal. Entonces yo le dije, sí, vamos. Pero estoy hablando como eso de las 7 de la noche. Luego él habló y todo. Regresé a mi casa, que solo era un callejón. Regresé a mi casa y yo estaba parada donde había un arbusto, una planta. Entonces, de repente pasa una sombra negra. Y se movió tan fuerte y tan feo. Y él me dijo, ¿viste lo que yo vi? Y le dije, sí. Y me entró mucho miedo. Y sentí que algo me entró a mi cuerpo y fue algo escalofriante. Desde entonces me quedé mal, escuchando voces, no le encontraba sentido a nada. Y yo le decía a mi mamá, mami, vienen por mí, porque me decían, te voy a matar. Y literalmente era un tormento consecutivo. El dolor de cabeza era muchísimo dolor, que llegó un tiempo donde no me podían tocar la cabeza del dolor. Y después de eso, dejé de caminar 2 meses por la brujería. Mamá buscaba soluciones, hizo lo imposible. Yo creo que cuando eso sucede, la Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Lo poco que mi mamá podía conseguir lo terminaba en doctores. Wow. O sea, en los hospitales, hasta prestaba dinero porque era demasiado. Y los doctores no me encontraban nada. Decía, su hija está bien, su hija no tiene nada. Y yo quedaba muerta, sin respiración. Y esas voces constantemente me atormentaban. Utilizaban mis propias manos para ahorcarme, para matarme. Entonces mi mami en un momento se vuelve muy difícil la situación. Entonces ella busca los medios que necesita, pero nadie le daba soluciones. De donde yo vivo a la mera ciudad queda un larguito tiempo, donde hay más especialistas, más doctores, y me hacían tomografías, todo lo que tiene que ver en el corazón, todo, y no me encontraban absolutamente nada. Entonces yo recuerdo que mi papá decía que no había Dios. Él no creía en nada de Dios. Decía que la naturaleza existía porque era parte de, pero no creía que había Dios. Y él consulta a unos curanderos y le dice, Señor, tómese esta agua clara y póngala en el plato. Cuando él saca el agua, se convierte en lodo. Ay, Dios mío. Entonces mi papá no creía en nada, pero verme tan mal, él decidió buscarlos. Y luego nos cobraban una cantidad de 3,000 quetzales, que en ese entonces pues no había. Ay, Dios mío, qué difícil. Mi hermano, uno de mis hermanos,
él tenía una vaca. Entonces él llegó de la ciudad de Coatepeque a donde nosotros vivíamos y él dijo, yo voy a venderla para curar a mi hermana, porque él no sabía ni qué hacer. De hecho, era tan fuerte que uno de mis hermanos, 2 años más grande que yo, decidió venirse para acá, porque él dijo, si ella va a morir, yo no la veo, yo no la quiero ver. Y él que estaba ahí tenía que soportar todo. Entonces se encuentra un pastor, al cual yo recuerdo con mucho cariño, y le dice a mi hermano, Pedrito, ¿qué está pasando? Te veo mal. Y me dice, mi hermana se está muriendo. Le dice a él, mi hermana se está muriendo, no hayamos ni qué hacer, me están cobrando un dinero con mi papá y no lo tenemos, voy a vender la vaca que tengo. Entonces viene mi primo, que es en ese entonces pastoreaba ahí, le dice, ¿sabes qué? Llévamela a la iglesia. Dios tiene la solución. Y yo recuerdo que él fue, me llevó con mi mamá se convierte, porque lo que el diablo piensa que es para derrota, Dios lo usa para victoria. Aleluya. Porque era necesario que mi mamá viniera a los pies de Cristo. Amén. O sea, no solo vino una, sino vino mi mamá también. Y ahí se empezó a desarrollar muchas cosas. Entonces, me llevan a la iglesia y me dice, y yo soy guatemalteca, y me dice, mira vos, Guira, me dice, tenés 2 opciones. O Cristo o el diablo te mata. ¿Qué decidís? Claro que en ese momento quizá no fue algo tan lindo que se siente como se ha sentido, ¿no? De recibir a Cristo, el corazón le palpita muy fuerte a uno, siente algo tan bello que uno dice, quiero pasar. Yo dije, bueno, lo tengo que hacer. Yo quiero a Jesús porque yo quiero ser sana de esto. Esto ya me quitó mucho tiempo y es un tormento horrible. O sea, pastora, que usted entendía que usted tenía una necesidad, sí, y la opción que le daban para poder ser sana era Cristo. Claro. Y usted le iba a tomar. Sí, es así. ¿Y qué pasó? Lo recibo y empiezan 8 días, alrededor de 8 días de liberación. El pastor, ¿cómo así 8 días de liberación? El pastor liberándome, ayunándome, nos ponían a ayunar y a orar a mi mamá. ¿Ustedes duraron 8 días trancados en el templo? Sí. Ay, pero teníamos break del mediodía, irnos para la casa, pero él decía que era mejor estar más tiempo ahí, porque claro, lo que yo pasaba no era nada fácil, era agradable, y alrededor había mucha gente, que todo el caserío me conoció por eso. O sea, se extendió eso en mí, de decir que yo era la que vomité una serpiente, pero voy con eso. O sea, que en tu pueblo todo el mundo sabía que te estabas muriendo. Sí. ¿Qué pasó? Y entonces, en liberación, 8 días, el pastor convocaba vigilia. Y recuerdo yo de todo eso, hay una vigilia. Yo amo las vigilias. Las vigilias para mí tienen un misterio muy profundo de Dios. Y se convocaron como alrededor de unos 70, 75 miembros para ayunar a favor mío. Y es lo que hoy necesitamos, la unidad para ser alguien libre. Entonces, después de la vigilia que surgió adorando, yo caigo muerta. Y entonces cuando yo caigo muerta, se me va la respiración. Y yo escuché a lo lejos, muy, muy a lo lejos, cuando el pastor le dijo a mi mamá, le dijo, hermana Juanita, la hermana Ninfa ya no respira, ya no tiene más vida. Y yo recuerdo a lo muy lejos que mi mamá empezó a gritar. Cuando mi mamá empieza a gritar, eso me despierta y empiezo como a vomitar. Empiezo a vomitar y a vomitar. Y yo decía, yo no estaba en sí porque estaba vomitando. Y cuando yo vomito, la serpiente cae al suelo. Pausa. Señores, ¿ustedes están escuchando lo que esta mujer de Dios está hablando? Siendo una jovencita, le enviaron una brujería a su papá. Ella fue quien la recibió. Le ofrecen a Cristo, ella desesperada lo acepta, y la iglesia, porque esto es poderoso, sí, el pastor de la iglesia más los feligreses se unen en ayuno, oración 8 días, creyéndole al poder de Jesús, de que Jesús va a libertar a esta jovencita que estaba en la iglesia en ese tiempo.
y ella dice que botó una serpiente, una culebra. Pastora, por favor, siga hablando de eso. ¿Estaba viva la culebra? Sí. ¡Ay, Dios mío! Y era alrededor de este tamaño. Eso fue insólito para todos nosotros, para la congregación entera. Cuando hablo con parte de ellos, siempre me recuerdan eso. Y le digo, es lo que me mantiene con Jesús. Porque al vomitar la serpiente, literal, la paz llegó a mí, el tormento se fue y todo me cambió. Me cambió la mirada, me cambió, o sea, Jesús me devolvió la vida que ya no tenía. Entonces, vomitó la serpiente y mi primo estaba muy metido con el Señor. Abrió la Biblia, tenía la Biblia abierta y la serpiente lo buscaba a él para picar. Y él se retrocedía para atrás y la serpiente iba y lo quería picar. Entonces ellos dijeron, ustedes están viendo todo lo que está pasando, un animal vivo acá. ¿Cómo es? No lo sabemos, pero aquí hay una realidad de la liberación que Dios le hizo a la hermana Ninfa. Entonces le empiezan a pegar en la cabeza a la serpiente no muere. Entonces la segunda opción fue quemarla con gasolina. Yo me acuerdo que la quemaron con gasolina y eso fue tremendo. Y fue así como el Señor me libertó, como el Señor me devolvió la vida que estaba muerta, porque vivir en tormento no es una vida agradable, es una vida de frustración, se van muy buenos momentos, pero lo grande es que tenemos a un Dios todopoderoso, un Jesús que no cambia, un Jesús que vino a libertar. Desde los evangelios podemos ver la vida de Jesús, cómo Él libertaba al cautivo, cómo Él sanaba al enfermo, y es lo que hoy vivimos, haciendo lo que Jesús le agrada. Y muchas veces se cuestiona la liberación, pero yo creo que no se puede hablar de algo que no se vive. Amén. Y Dios me permitió vivir esto para yo decir, la liberación es el pan de los hijos. La liberación la necesitamos más que nunca en nuestras iglesias. Así que eso fue lo que el Señor empezó a hacer en mí, a lo mucho que Él ha hecho. Dice la Biblia que Él empieza una buena obra en nosotros y Él a través del tiempo, los días, la va perfeccionando, porque hasta aquí el Señor ha sido la fuente de liberación, de bendición en mi vida. Amén, amén. Wow, Dios mío, pero eso es una locura, tener que vomitar una culebra, una serpiente viva, entonces, dentro de la congregación. Mi pregunta es, ¿cuál fue la reacción de los hermanos, del pastor, cuando se encontraron con tremenda cosa? Yo creo que fue asombroso, fue algo que no se había visto. Sí se cree que hay brujería y todo, que se vomita ciertas cosas, pero un animal real, vivo, teniendo vida, moviéndose, para ellos fue algo impactante. El poder de Dios. Wow, sí. Poderoso. Y después de eso, que el Señor me libera, hace la obra en mí, yo continúo buscando del Señor y me bautizo. Pero después de eso, siempre hay un pero. Cumplo los 15 años y mi papá pues no era cristiano, no creía en Dios. Lo resalto, él no creía en Dios. Entonces se celebró la fiesta de mis 15 años. Cuando eso sucede, yo digo, bueno, lo primero que yo quiero pues es un servicio. Para darle la gratitud al Señor que Él me ha permitido tener vida, porque realmente Él me devolvió la vida. Después de eso, mi papá dice, bueno, ustedes van a hacer su fiesta con los cristianos, pues yo también quiero mi fiesta, con la mía en un restaurante, y quiero que se baile el vals y todo. Y pues se hizo así como Él lo pidió. Después de eso, se celebró los 15 años y yo bailo el vals con mi papá. Pero el problema había sido de que ya la iglesia me estaban crucificando con eso. El juzgar todo lo que yo estaba haciendo por el vals y toda la crítica fue la que
una de las cosas que me apartó de Dios. Yo creo que no debería ser así, pero fue algo que yo estaba inmadura, yo no tenía mentoría, no estaba formada, que eso aportó a alejarme del Señor, fue el que me juzgaran, porque realmente yo no estaba madura espiritualmente, no tenía una formación que pudiera resistir ante tanta crítica en la iglesia, que yo había pecado y que yo estaba alejándome ya del Señor. Entonces eso me vino a afectar a mi vida espiritual, y hoy en día eso es lo que pasa con muchos jóvenes, que por la crítica, por el juzgar, se creen indignos, o de un error que han hecho se creen indignos de que ya no se pueden acercar a Jesús, y eso es mentira. Fue una arma que Satanás usó para alejarme del plan perfecto de Dios. Entonces ya después el pastor me buscaba, pero toda la crítica, siempre hay un grupo de personas que se enrolan en ello. Entonces cuando él ya me buscaba para que yo regresara, yo ya no quería, porque se había sido parte de una murmuración, de una condenación, porque es lo que la religión hace: mata, condena y juzga, mas Jesús no juzga. Jesús vino a perdonar nuestros pecados y a restaurarnos. Y tú que estás ahí, si has cometido un error, o para la gente que cree que es un error y eso está causando que te alejes de Dios, yo te digo, no lo hagas, no lo hagas, porque fue algo que yo hice en mi debilidad, pero yo creo hoy en día que podemos salir adelante, que hay gente que Dios usa para levantarnos también, y así fue como sucedió todo. Después yo decido venirme a Estados Unidos a establecer más la relación con mi esposo, a vivir con él, y luego surge un embarazo, de la cual Dios me bendijo demasiado con las trillizas. Y tanto sufrimiento y apartada del Señor, y las situaciones que vivíamos en casa no eran muy agradables. Luego mi papá tuvo muchos conflictos entre sus hermanos y gente de la cual ya mencioné antes, a causa de las brujerías, envenenamiento, pasar por situaciones muy difíciles. Después machetean a mi papá, o le pegan con un machete, le parten acá y luego acá los dedos. Era demasiada sangre. Entonces esa escena fue la que llevó a tomar una decisión de yo venirme. Y luego mi primo, él me hablaba, y luego él me decía: hay alguien que te quiere conocer. Y yo decía: yo no quiero saber de nadie. No, hombre, me decía, él te ha visto por algunas fotos y quiere tener una amistad contigo. Dale la oportunidad de una llamada, de hablar, y ya después ya te lo quitas y ya no te va a estar molestando. Y yo le dije, pasó mucho tiempo eso de él estarme diciendo, insistiendo. Yo dije, está bien, le voy a tomar la llamada. Y en esa llamada sucedió lo inesperado. Hubo una conexión entre mi esposo y yo. Empezamos una relación del diario llamar, del diario hablarme, y surgió un enamoramiento dentro de él y dentro de mí. Y diario nos tomábamos un tiempo, y luego yo ya tenía ganas de venirme a este país, a los Estados Unidos de América. Ya había decidido tantos traumas, tantas cosas pasar, que yo lo que quería prácticamente era huir de la situación donde yo me encontraba. Y luego hacemos un plan. Yo le digo, bueno, se va a venir un año, estaría bien que siguiera allá, y luego se viene, y él me dijo sí. Pero luego se fue dando y vimos que aquí era una mejor oportunidad y que yo también quería salir de allá. Y planificamos un viaje donde también fue la mano de Dios obrando en mí, pasar por un desierto, caminar bastante. Un desierto donde sufrí demasiado, donde había... lo siento.
culebras, donde había serpientes, donde había espinos, donde había personas malintencionadas caminando. Yo decía, yo no me puedo rendir, yo necesito llegar donde voy a llegar. Porque cuando hay traumas uno quiere huir de una realidad. Y eso era lo que me motivaba a mí, a llegar a este país. Y me hice 17 días pasando el río Bravo, pero siempre Dios estaba conmigo. Yo no lo entendía tan profundo, pero podía sentir un respaldo de Él. Me monté 3 trenes donde el cansancio era demasiado, donde el sueño me agotaba. Recuerdo que la persona que me estaba ayudando tuvo que tomarme de la mano para yo no caerme del tren a la hora de subirme, porque pasa rápido y tiene que uno correr. Entonces yo pude ver que tantas situaciones que eran para muerte, yo no morí por el propósito que Dios tenía. Luego vengo a este país, me encuentro con mi esposo, surge un embarazo. Una sorpresa muy linda de parte del Señor. Yo no tuve muñecas, yo no tuve nada de ello, pero yo le decía al Señor, a pesar de, yo le decía al Señor, yo quiero una niña, mi deseo y mi anhelo es una niña. Y yo le decía a Él, yo quiero una niña, yo quiero que sea una niña. Y decidimos que me quedo embarazada y luego voy a hacerme un ultrasonido. Me hice la prueba y era así que estaba embarazada. Después me hice un ultrasonido y yo no entendía, y me decía mi esposo, en ese entonces no hablaba el idioma inglés, casi nada, no lo entendía, y él sí lo entendía y él me traducía y yo le decía, ¿qué está pasando? Y él me decía, es que hay algo raro en la pantalla donde está el ultrasonido. Y yo decía, pero dígame, ¿qué es? ¿Qué sucede? No, nada. Y la que estaba pasándome en el vientre el examen, ella dijo, tienen que esperar. Y él me dijo, dice que tenemos que esperar. Cuando yo veo ese cuarto del ultrasonido, estaban como 40 enfermeras, doctores, los que hacían la limpieza, y todos me gritaron al mismo tiempo, felicidades, porque vas a tener trillizas y son niñas. Y traduciéndome, y yo, Dios mío, ¿y dónde las trillizas? ¿Cómo? Si yo no tenía estómago. Y yo le decía a mi esposo, baby, esta gente está loca, dicen que yo tengo trillizas, yo no puedo tener trillizas, en mi familia no hay gemelos, ni en la familia de él, ni trillizos. Entonces fue una sorpresa que Dios nos hizo. Y yo recuerdo que yo le dije, baby, usted se cuida porque yo me voy a morir, yo no puedo entender que tenga 3. Y luego él estaba llorando y le digo, baby, ¿usted también cree que yo pues no voy a resistir a esto? Me dice, no, yo estoy llorando de alegría que vamos a tener trillizas, es una bendición muy grande. Le digo, sí, yo sé, una bendición, pero ¿y cómo si no se me notaba mi embarazo? Yo creo que fue una gran bendición que Dios nos dio a los dos, a mi esposa y a mí, el privilegio de tener 3. Era una sorpresa para mí grande al saber que íbamos a tener 3 y fue un proceso largo en el cual vimos la mano de Dios, aunque yo creía en Dios, pero yo no buscaba a Dios. Sabía que había un Dios todopoderoso al cual yo le oraba, me humillaba, pero no tenía un compromiso de tener esa relación con Él, de apartarme de la vida pecaminosa, hasta ver obrar la mano de Dios cuando ellas nacieron. Recuerdo que me tocó estar en el parto, solo los dos, y Dios ahí, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Fue algo muy hermoso porque recuerdo que me llamaba la familia, ella tiene familia en California, me llamaba la familia de California, la familia de Guatemala, y ellos querían saber qué estaba pasando. Y yo recuerdo que fueron
3 días de espera del momento que llegamos al hospital. Llegamos un viernes, tuvimos sábado, nos dicen van a nacer el lunes para que ellas puedan tener más tiempo en el vientre. Al ellas nacer puedan respirar por sí mismos. Y esperamos ese proceso, pero hay algo interesante que yo quiero resaltar, cómo la mano de Dios está, aún por su misericordia que Él tiene, aún de aquellos que no conocen a Jesús. Quiero decirles que no están solos, que Dios sabe lo que usted está viviendo. Aún aunque no seamos merecedores muchas veces, pero su misericordia, dice que su misericordia de Él son nuevas cada mañana. Cada día Él dice que cada vez que la lluvia cae, Él deja caer su lluvia, dice para todos. Él no hace acepción de personas, para buenos, para malos. Y yo recuerdo que en ese momento que ellas iban a nacer, me dice el doctor, me toca estar solo en una reunión con el doctor y me dice, hay un riesgo que ella corre, que pueda ser que ella tenga una embolia o al pasar eso tenemos que operarla de emergencia. Y dice, muchas veces, a veces tenemos que tratar de librar a la criatura que está en el vientre, a veces la madre corre el riesgo de fallecer. Y yo dije, Señor, estoy en tus manos, yo reconozco que solo tú puedes cuidar de mi esposa y de mis hijas. Y tenía esa seguridad que ellas iban a nacer bien, que mi esposa iba a estar bien. Ahora fue un proceso que sí se pasó en esos 3 días. Y luego nos dicen, recuerdo un día domingo, ya nacieron un día domingo, a las 11 de la mañana estaba programada la cirugía y no pasó eso. Ahora tuvimos que esperar hasta las 3:30 porque antes nacieron 3 madres que tuvieron mellizos, o sea gemelos, le decimos en Guatemala. Y luego le toca a mi esposa ser la última, que en 4 madres hay 9 bebés. Ese día fue una bendición, fue algo tremendo. Yo recuerdo que yo quería grabar ese momento que ellas las iban a sacar del vientre y yo me quedé con la cámara en la mano porque me impacté tanto y pude ver algo. Como cuando nace un bebé, yo nunca había visto algo así en mi vida. Cuando ellos nacen, como que al salir del vientre reciban ese soplo de vida y claro, ya tienen vida desde que vienen en el vientre, pero hay un misterio cuando ellos salen a la superficie y fuera del vientre y ellas empezaron a llorar. Yo recuerdo, vi a la primera, a la segunda. Recuerdo que la primera pesaba 3 libras y 6 onzas, la segunda 3 libras y 5 onzas y la tercera 3 libras y 9 onzas. Y nacieron y empezó el proceso ya de cuidarlas. Todo nos salió bien, los exámenes, la mano de Dios. Entonces yo en mi interior, yo había visto la mano de Dios que estaba ahí. Y ahora tenía yo un reto tremendo, que yo no quería ser un mal padre, no quería repetir la historia de lo que yo había vivido, porque muchas veces somos buenos para reclamarle a Dios por qué mis padres fueron así, por qué yo tuve unos padres así, con vicios, con problemas, drogas, etc. El caso mío era el alcoholismo de mi padre, pero aprendí algo, que muchas veces nosotros le reclamamos a Dios, pero nosotros estamos repitiendo la misma historia. Y yo no quería repetir la misma historia. Y yo le decía a Dios, ¿cómo yo puedo lograr ser un buen padre? Un padre que
no maltrate a sus hijas, un buen padre que sepa guiarlas por el buen camino. Y yo recuerdo que yo le pedí a Dios, sin ir a un templo, a una iglesia, yo le pedí a Dios que me enseñara a ser un buen padre. Y yo tenía un conflicto conmigo mismo. Yo quería ser un buen padre, pero no me quería acercar a Dios, no me quería rendir a los pies de Cristo. Hasta el momento que tomé una decisión y yo sentía que realmente yo no iba a lograr poder ser lo que yo quería sin no tener a Cristo. Sin mí es imposible que lo vas a hacer. Yo no lo entendía en ese momento, pero tomé una decisión al ver a mi esposa que ella ya estaba yendo a una iglesia, miraba la diferencia de que cuando estábamos sin Cristo, porque cuando estábamos sin Cristo nos tratamos diferente. A veces nos tratamos por ejemplo, en Guatemala hay dos formas de tratarse. Cuando se trata de ustedes, más de respeto. Cuando se trata de vos, es como algo, pero es por cultura. Y yo sé que en muchos países no necesitan, yo sé que no lo hacen por eso. Pero entonces yo quería respetarla a ella, darle su lugar. Y fue un proceso de transformación que yo miraba en mi esposa, porque cuando ella no iba a la iglesia, discutíamos, teníamos desacuerdos. Nunca llegamos a tener violencia, pero sí discusiones, desacuerdos, porque la Biblia es clara: si no está Cristo, el que está es el enemigo, o sea, Satanás. Entonces, por más que uno intenta hacer las cosas bien, no salen bien porque no está Cristo. La Biblia es claro cuando dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja. Entonces, es mejor que Jehová esté edificando el hogar y el trabajo que se hace va a ser valorado porque Cristo lo respalda. Entonces fue un proceso que yo miraba: yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero ir. Pero al ver el testimonio de mi esposa, que ella tomaba a las 3 niñas, las arreglaba, las peinaba, ponía como 60 biberones dentro de la mochila, Pampers, y se iba. Y eso a mí me conmovió, y yo dije: yo quiero buscar a Jesús. Pero yo tenía una inseguridad, yo tenía una lucha interna, porque el error que muchas veces cometemos, que queremos ser personas que ya estamos haciendo las cosas bien delante de Dios y buscar a Jesús, y eso es erróneo, porque ese era el caso mío. Yo quería hacer bien las cosas y buscar a Jesús. Y entendí que tenemos que buscar a Jesús aún con nuestras luchas, con nuestras ataduras, con todo lo que luchamos a diario, para que al venir a Jesús, Él nos da el poder, Él nos da la autoridad para pelear aún en esas áreas que tenemos que entregarle a Él. Y eso era el caso mío, que yo quería ser una buena persona para acercarme a Jesús, y estaba equivocado. Pero al ver a mi esposa cómo ella estaba siendo transformada por el poder de Dios, me llamó la atención y me motivó. Y un día tomé la decisión y la acompañé a la iglesia, fuimos, y recuerdo que no llegué y me entregué a Cristo, no, estuve 3 meses sentado escuchando las prédicas, evaluando al predicador. Y yo recuerdo que mi esposa, yo sabía que ella oraba por mí, que yo me entregaba, y yo no me entregaba a Cristo. Yo recuerdo que un ujier en una ocasión me dijo: bueno, ¿usted se va a entregar a Cristo o a qué viene? Y yo dije: ¿qué quiere? Porque yo quería
realmente de corazón entregarme, y ese día glorioso llegó. Y yo creo que Cristo me cambió la vida para siempre, en todas las áreas. Que yo he cambiado, no he sido yo por mi cuenta, ha sido Cristo en mí. Yo quiero compartir algo que yo sin Cristo no lo hacía. Yo no sabía qué era darle una flor a mi esposa, no sabía cómo tratar a mi esposa de una manera correcta, una manera que le agradara a ella. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo empiezo a entender que a la esposa se le trata como un vaso frágil, algo delicado. Entonces yo pensaba en mí, Señor, pero ¿cómo yo lo hago? Yo no estoy acostumbrado. Yo nunca vi eso con mis padres. Para mí era muy difícil romper con esa timidez que yo tenía. Pero cuando yo veo que para poder amar a los demás, primero nos tenemos que amar a sí mismos. Entonces, cuando dejamos que Cristo entre en nosotros, Él nos da ese amor, dejarnos amar por Él. Nosotros nos amamos, nos valoramos. Entonces, tenemos ese amor de Cristo para poder dar, para poder tener la valentía, tener el poder, tener la autoridad y decir, en esta área yo no lo hacía bien, pero ahora sí lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y yo, para romper con eso, yo iba a la tienda y yo miraba las flores y yo decía, son $20, son $50, es mucho. Y tomé la decisión de un día tomar un ramo de flores. De las máscaras yo recuerdo en ese tiempo como $150. Y yo dije, le quiero regalar las flores más bonitas. Y entendí algo que quizás para mí no era tan importante, pero verle la sonrisa a mi esposa al darle esas flores me cambió la vida. Y desde entonces aprendí, yo puedo decir que fue el Espíritu Santo que me enseñó a amar a mi esposa, a hacer lo que yo nunca había hecho. Pero eso solo lo hace Cristo cuando Él ya está en nosotros. Y Él es el que nos ha enseñado a ser los padres que hoy somos. Yo creo que si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, no pudiéramos lograr lo que Dios nos ha permitido lograr con nuestras hijas, porque solamente Él le da la sabiduría. La sabiduría viene de Dios y empieza, dice Proverbios, habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, más los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, usted quiere ser sabio, acérquese a Jehová. Usted quiere ser prudente, acérquese a Jehová. Usted quiere tomar buenas decisiones, quiere ser una buena madre, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen ciudadano, acérquese a Jesús. Él le va a dar las herramientas, Él le va a dar el poder, porque Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, nos viene a dar el poder, nos viene a dar la libertad para hacer las cosas que no hacíamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Te bendiga, soy la pastora Sondi Ramírez y quiero invitarte a que seas parte de nuestro ministerio, que vayas a nuestro canal de YouTube, Mujeres Espada, te suscribas y le dé a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo nuestro contenido. También quiero invitarte a que seas parte de nosotros a través de tu colaboración. Haciéndote colaborador nuestro, podemos juntos evangelizar todas las naciones de la tierra. Cuando tú te haces colaborador,
recibes una programación diferente, recibes enseñanza, ministración, educación y todo lo que ofrecemos en nuestras clases de colaboradores. Así que sé parte de nosotros. Nosotros necesitamos tu aportación, necesitamos tu ayuda para poder seguir llevando el mensaje y la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube, Mujeres Espadas. Le das a la campanita y ahí te llegarán todas las notificaciones. Con tu colaboración como colaborador nos ayuda a evangelizar, a hacer campañas y a ir por todo el mundo llevando el evangelio, como dijo Jesús. Vayan por toda la tierra y séanme testigos. Tú y yo seremos testigos con tu aporte de colaboración. Dios te bendiga.